Estamos en el tercer tema de la propuesta La Iglesia del Otro Lado. Nuestra primera propuesta, ¿cuánto recuerda? ¿Cuál fue? Crecimiento del conocimiento. Debemos crecer teniendo mayor conocimiento, el crecimiento del conocimiento en nosotros. La idea aquí es que lo que hemos recibido en 40 años es bueno. Yo digo que es bueno. Y yo he sido testigo de que en el altar del Centro Cristiano ha pasado un número importante de predicadores, maestros, que ha dejado palabra extraordinaria. Y en estos 40 años la familia de la fe ha sido formada. Pero cuando llegamos a este punto de 40, pensamos que ya tenemos todo. Y la realidad es que no. Aunque lo que hemos recibido es bueno, en Dios siempre hay más. Y yo quiero ir por lo más de Dios. En este caso hay otro nivel de conocimiento, de revelaciones. Hay otro nivel en el cual Dios quiere darnos la intimidad con Él, con su palabra, en todo lo que ella en sí puede traernos. Y usted y yo nos sumergimos para sacar el más alto provecho de lo que la palabra trae. La segunda propuesta fue cambios de actitud del ser emocional. Hablamos tanto de eso y vimos el valor que hay en la actitud para construir, para crear, para edificar, como también para causar daños, para destruir, entristecer y etc. En la propuesta de cambiar nuestras actitudes es porque creo que después de 40 años no podemos seguir como niños, como alguien que todavía está en una crisis sentimental. Hay que superar eso y llegar a un nivel de adulto maduro. Y la tercera propuesta, que es la que estamos trabajando hoy, es la propuesta de cambio en el comportamiento social. Cuando estamos hablando de cambio del comportamiento social, yo necesito su atención y hago una advertencia. Estos mensajes no producen gloria a Dios ni aleluya. No crea una emoción así como los otros mensajes, porque Él va al espíritu, va al alma y va al cerebro. Y como la palabra es como espada que tiene dos filos, va cortando, y ella es apta hasta para discernir los pensamientos. Algunas de las cosas que decimos en estos mensajes es para nosotros una realidad y nos quebranta, nos confronta, nos lleva a una decisión, y a muchos les va a doler. Dije que estos temas me permiten que yo entre en su intimidad. No tengo interés de maltratarlo, pero si la palabra te habla, no mires a mí, mire a la palabra. Amén. ¿Están dispuestos a recibirlo? Bien, entonces vamos en el nombre del Señor. El comportamiento social está basado en la conducta y en el temperamento que la persona toma frente al contexto o entorno en que vive. Cuando digo que el comportamiento está basado en la conducta y en el temperamento, es que entiendo que cada persona tiene un temperamento y una mezcla de otros 3 temperamentos. Los que estudian el comportamiento humano llegaron a esta conclusión, que una persona puede tener la manifestación de 4 temperamentos. Habla del sanguíneo,
habla del colérico, se habla del flemático y del melancólico. Y que uno de estos cuatro es el que predomina en la persona y es lo que lo hace ser, es el que da el toque en su identidad. Ahora, los otros tres van juntos y se manifiestan en momentos en menor intensidad que el primero, el que es el que está dominando. Y usted dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre estos cuatro temperamentos? Pues una persona de temperamento sanguíneo es una persona alegre, es una persona mucho más social que otros, es una persona que usted siente con facilidad su presencia y puede interactuar con ella, tanto en lo agradable como en lo desagradable. Dice que el temperamento tiene dos lados. Está el bueno, y la columna de lo bueno resalta las virtudes del temperamento, pero también está el lado negativo, que resalta los defectos de este temperamento. Si una persona es sanguínea y está en un entorno, inmediatamente él se va a proyectar en esta forma que él es. Si hay motivo para reír, lo hace o hará a otros reír. Pero también si se ofende, grita, señala y puede ofender a otros y reclamar de manera pública, creando hasta un escándalo. La idea de que la persona se comporta frente al contexto en el entorno en que vive. Lo que yo estoy planteando es que la iglesia que está del otro lado, no importa qué temperamento tengamos, necesitamos saber cómo actuar espiritualmente en cualquier situación de la vida. Yo dije en cualquier situación de la vida. Un colérico es una persona seca, de mucho trabajo, de muchos resultados, pero también es una persona directa, que critica fuerte, que reclama fuerte, en fin, que juzga fuerte. Entonces tiene que saber cómo controlar eso. Por ejemplo, yo soy colérico, no se ve, ¿verdad? ¿Cómo batallo para tener sujeto ese temperamento y no caer en el lado negativo de él? Una persona flemática es observadora, es fría. ¿Sabe lo que se dice de un flemático? Que cuando hay un temblor, el sanguíneo grita, ¡está temblando! Y el colérico dice, corra, escóndase, cuídese. Y el flemático dice, ¿por qué está temblando? Pero el melancólico comienza a llorar. Nos vamos a morir todos aquí ahora mismo. Son diferentes. Y así es la respuesta de las personas en el contexto en que están viviendo. Con esto, yo quiero decirte a ti que llegó la hora, diga conmigo, llegó la hora de ser tan maduro y capaz para saber vivir en cualquier contexto o entorno que me corresponda. Toda persona ejerce un determinado comportamiento en la sociedad de acuerdo a sus creencias, tradiciones y costumbres que le permiten aceptar o rechazar el actuar de los demás. Aquí ya es como venimos arrastrando nuestras costumbres, las creencias que tenemos. Si una persona es católica, si una persona es budista, si una persona es espiritista, en fin, o ateo, y se forma un grupo, ¿cómo se comporta esta persona en el grupo? Es evangélica, ¿cómo se comporta? ¿Saben?
Esto nos permite aceptar o rechazar y actuar en el momento donde estamos y con quién estemos. Los prejuicios que una persona pueda tener distorsiona la información que percibe, lo cual le lleva a emitir juicios generalmente negativos y que incluyen sentimientos de desagrado, desprecio, miedo, aversión y conductas hostiles, discriminación y violencia. Entonces la iglesia que está del otro lado, ella debe haber llegado a un nivel de madurez donde todas estas circunstancias o condiciones estén bajo control. Te dije, esté bajo control. Donde la persona puede tener dominio propio. ¿Puede tener qué? Dominio propio. Y esto comienza, ¿a dónde, pastor? En la casa, entre parejas, padres y hijos. Y luego esto va aumentando el rayo de acción hasta que llegamos a la iglesia, el lugar donde nos congregamos. Aprendamos con Jesús. Jesús fue una persona enviada por Dios el Padre y entra en el mundo exactamente para enseñar cómo establecer relaciones. Y aquí en este caso relaciones colectivas. Me parece extraordinaria la forma de Jesús. No creo que haya una escuela que pueda enseñar modelo mayor que esta. Por ejemplo, Jesús se relaciona con publicanos y pecadores. ¿Con quién? Publicanos y pecadores. En Mateo capítulo 9 dice, y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, seguime, y se levantó y le siguió. ¡Qué fuerza de palabra! ¡Qué convencimiento tan grande! El hombre está en su trabajo, el Señor dice, mire, sígueme. No nos cuenta los detalles, pero pienso que este Señor, siendo responsable, tuvo que pedir un compás de espera, buscar a alguien que ocupara su lugar, informar a sus jefes o las personas superiores a él, porque iba a dejar el lugar vacío. Pero conclusión, obedece el llamado y sigue a Jesús. Pero siguió a Jesús, ¿a dónde? ¿Para dónde? A la casa de Jesús. ¿Quisiera tú recibir una invitación para ir a la casa de Jesús? Qué honor tan grande ir a la casa de Jesús. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa, ¿a dónde? En la casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Se dice que los iguales se buscan. Mateo, en este caso, era una persona que tenía amigos. Y creo que la noticia corrió. ¡Oiga! Lo llamaron y está yendo con el hombre que anda predicando en las calles, en las plazas, el maestro de Nazaret. Y cada quien fue pasando la voz y todos como publicanos y pecadores se fueron a la casa donde estaba Jesús. Y lo extraordinario es que no encontraron la puerta cerrada, la puerta estaba abierta. Y hubo lugar para todos. Y no solo hubo lugar en la casa, sino que hubo lugar en la mesa. ¿Qué mesa tan grande habría? Quiere decir que Jesús es un hombre de espacio abierto. No, déjenme decir a lo que está acá. Jesús es un hombre de espacio abierto. Sí. En mi casa hay lugar para pecadores, hay lugar para publicanos, hay lugar para aquellos que la religión los rayó, para aquellos que no califica para estar con un rabino. Y esto produjo reacciones en los religiosos.
¿Cuál fue la reacción? Cuando, puede leer conmigo usted con voz de predicador, diga, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Quién son los fariseos? ¿Quién son los religiosos? Los guardianes de la tradición. Y ellos no podían concebir que una persona que es un rabino cometiera semejante error. Jesús está cometiendo un error para lo religioso. Lo que no saben ellos es que Jesús viene exactamente a establecer un nuevo orden. Yo dije que Jesús viene a establecer ¿qué? Un nuevo orden relacional, que va de una manera directa aún o a lo colectivo. Jesús define su misión cuando escucha este tipo de comentario. ¿Cómo responde Jesús? Diga conmigo, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Esta fue la respuesta. Jesús no se puso a discutir con ellos, sino que les contesta, señores, si usted es médico espiritualmente, usted no tiene que ocupar su tiempo con los que están igual a usted sano. Usted tiene que ocupar su tiempo con aquellos que están en dificultad, con los que tienen problemas, con los que están esperando una ayuda. En otras palabras, tú no puedes atender al enfermo estando encerrado en la sinagoga. Tú no puedes atender al necesitado encerrado en tus creencias y amarrado con tus tradiciones. Para que se atienda al enfermo, tiene que acercarse a él, tiene que oírlo, tiene que hablar con él. Eso es lo que Jesús está respondiendo. Y cuando digo esto me estoy recordando que para estos años del siglo XXI, en el campo profesional de la medicina, se ha incorporado una nueva frase que es médico empoderado y pacientes empoderados. ¿Qué significa? Que el médico ya no es aquel que con su postura amedrenta al paciente. Hay un dicho que cuando el paciente va, la bata blanca del médico lo asusta. Porque cuando ve la bata blanca, ¿qué es lo que ve? Una aguja, un bisturín, una orden de internación o una sábana de fármaco que lo va a pedir que compre. Si una persona llega y el médico le toma la presión, normalmente la primera toma está fuera de la realidad, porque la persona está alterada, porque el médico lo que produjo fue un ambiente de zozobra en él, de temor. Entonces se están pidiendo que en esta relación el médico sea un médico empoderado, que en vez de producir ese choque, produzca una reacción de confianza positiva, de aceptación. No estoy frente a una amenaza, estoy frente a una ayuda. No soy un cliente, soy un paciente y soy una persona. Entonces el médico abre el espacio, conversa con el paciente. No se detiene solo mirando un resultado clínico o que venga de un laboratorio. No, sino que le da espacio a la conversación con el cliente o con el paciente. Y el paciente empoderado es aquel que, perdiendo el miedo, se abre para hablar con el médico. Y muchas veces en este diálogo ya comienza la sanidad. Ya el paciente pasa a sufrir o a tener cambios de mejora. ¿Sí? Eso está en la conducta profesional de la medicina. Son términos nuevos que están llegando. Pero si llega ya
pues ¿cómo no nos llegará a nosotros? Quisiera decir que tú y yo, como hijos de Dios, debemos ser una persona empoderada para poder hablar con nuestro prójimo. Que la gente no te vea a ti como el que condena a todo el mundo. Te vas al infierno, te vas al infierno. Alma pecadora. El fuego eterno se le va a caer sobre usted. No, usted no está para causar miedo a nadie. Diga a esta persona que antes del fuego, antes del juicio, hay misericordia. ¿Hay qué? Misericordia. Hay una puerta abierta de amor que dice: venid a mí todos los que estás cargados, trabajados, y yo os haré descansar. ¿Cuánto creen en eso? Sí. Y esto comienza ¿a dónde? En la casa. Y a donde uno vaya. Si tomamos el mismo término de empoderado, significa entonces que usted abre el espacio para que las personas puedan escucharte con un lenguaje diferente, y luego que haya espacio que la persona también hable y cuente sus crisis, sus dificultades, sus problemas, y que no está frente a un juez que lo va a condenar, sino a alguien que dice: puedo cubrirte con la oración, te acompaño en esta batalla y juntos tendremos victoria. La iglesia del otro lado es una iglesia que tiene un comportamiento social diferente y con un respeto mucho más alto por su prójimo. Yo dije mucho más alto por su prójimo. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos. En otras palabras, si gasta tu tiempo con los que están sanos, pues no insiste mucho, porque ellos no te necesitan tanto. Pero me va mejor hablar con el hermano en la fe, con el santo, con el justo. Y aquí nosotros filosofamos, y aquí nosotros hablamos de Biblia, hablamos de escatología, hablamos de todo. Y durante todo eso, ¿cuándo hablaste a alguien que no conoce nada? Sí, tendrá valor cuando cumplas lo primero. Yo dije: cuando cumplas lo primero. Es decir, que si yo tomo tiempo para con los que están igual a mí o mejor que yo, solo tiene valor cuando yo tome tiempo con los que están necesitando más de mí. ¿Estoy hablando bien? La iglesia del otro lado es una iglesia que está dispuesta siempre a ir por el necesitado. Jesús entonces dijo: id pues y aprended lo que significa. A ver, ¿me ayuda, por favor? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Claro, porque el justo ya está. Así que la misión es para los pecadores, para los que no están.